Inteligencia dental. El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad, entregados con alta calidad, por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por Internet, con sesión de preguntas y respuestas, o en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo@inteligenciadental.com. Por último, le invitamos a visitar nuestro website, en donde encontrará toda la información disponible: www.inteligenciadental.com. Que disfrute esta conferencia. Hola, buenas. Soy José Aranguren de Madrid, España, y es para mí un placer el invitaros a escuchar mi conferencia, que va a versar sobre la instrumentación mecánica en endodoncia, sobre el sistema ProTaper Next y sobre la obturación tridimensional en endodoncia con el sistema Butacor. Os invito a que la veáis y que disfrutéis con ella. Gracias, Diana, y muy buen día nuevamente a todos nuestros seguidores. Gracias por acompañarnos. El día de hoy nos encontramos en Dentsply My Life de Manteles Largos con la visita del doctor José Aranguren, quien directamente de España viene a México a acompañarnos y a transmitirnos sus conocimientos relacionados específicamente en endodoncia. El doctor Aranguren es cirujano dentista egresado de la Universidad Europea de Madrid y cursó la maestría en endodoncia en la Southern Mississippi University. Actualmente es profesor de la maestría de endodoncia en la Universidad Rey Juan Carlos y ha publicado más de 40 artículos en revistas nacionales e internacionales. Es además también ponente de cursos y conferencias, de igual manera a nivel internacional. Y algo muy interesante, el doctor Aranguren ganó el caso al mejor caso clínico en el Congreso Nacional de Endodoncia 2006 en España. Es miembro de la Sociedad Española de Endodoncia, así también como miembro de la Asociación Americana de Endodoncia. Pues muy buen día y bienvenidos. Gracias, doctor Aranguren, por acompañarnos. Dejo los micrófonos con usted. Hola, muy buenos días. Es un placer para mí estar aquí. Llevo pasando unos días en México fantásticos, conociendo mucha gente y pudiendo llegar a muchos compañeros y poder compartir y debatir sobre los temas que más nos interesan, como es la endodoncia. Vamos a hablar sobre un tema que me gusta mucho, que es el tema de la instrumentación, y luego posteriormente vamos a hablar de ProTaper Next y de obturación. A mí me gusta hablar de los sistemas de instrumentación, pero siempre previamente me gusta hacer una pequeña introducción de cómo funcionan las limas dentro del conducto, qué problemas hay, qué precauciones podemos tener dentro del sistema de conductos, un poco para que entendamos mejor los sistemas de instrumentación y después de entender toda esta parte podamos hacer o utilizar cualquier sistema de instrumentación. Vamos a empezar. Bueno, pues lo primero decir que cuando buscamos un instrumento en endodoncia vamos buscando un instrumento que sea fácil de usar, fácil de aprender, que nos conforme perfectamente el sistema de conductos, que no nos dé complicaciones. Las dos principales complicaciones en endodoncia en instrumentación serían la deformación de conductos y las fracturas.
Luego también buscamos sistemas que tengan pocos instrumentos, que nos den ergonomía, que no sean complicados. Y también vamos buscando sistemas que al tener pocos instrumentos y también nos baje el coste para que nuestra endodoncia sea un poco más rentable. En el año 91 surge el primer instrumento de níquel titanio y desde entonces han aparecido cientos y cientos de sistemas de instrumentación, de diferentes conicidades, de diferentes diámetros apicales, longitudes, formas, diseños, aleaciones. Algunos se venden en Europa, otros se venden en Estados Unidos, otros en los dos. Y la verdad es que hay tal cantidad de sistemas en el mercado que actualmente no sabemos muy bien muchas veces qué sistema es el que podemos elegir. Ya os anticipo que desde mi punto de vista cualquier sistema de los últimos que hay en el mercado es un buen sistema de instrumentación. Cualquiera reúne las reglas o los principios para poder hacer una buena instrumentación. Lo que va a cambiar a la hora de elegir nuestro sistema de instrumentación es qué sistemas o qué limas se adaptan mejor a nuestra forma de funcionar. Hay que buscar sistemas que nos compliquen lo menos posible, que nos reduzcan las limas lo máximo posible, pero a la vez nos den una versatilidad, una posibilidad de llegar a diferentes diámetros apicales y poder conformar de formas distintas el sistema de conductos. Tenemos que buscar sistemas que no nos compliquen, que no nos deformen el conducto, que no nos crean fracturas, que sean limas muy resistentes y nos den seguridad a la hora de preparar el sistema de conductos. Bueno, otro punto muy importante es saber las variables en el comportamiento de los instrumentos mecánicos. Son las variables que afectan a cada instrumento, como son la sección es el ADN del instrumento y es lo que va a hacer que cada instrumento se comporte de una forma distinta, que sea más rígido, que sea menos rígido, que tenga más capacidad de corte, que tenga menos capacidad de corte, etcétera, etcétera. Otro punto importante sería el tema de la aleación. La aleación es otro punto importante porque quizá desde mi punto de vista es el punto que actualmente más está cambiando. Es donde todas las empresas que realizan instrumentos están invirtiendo más. Es donde se está intentando encontrar mejores materiales para que las limas, por supuesto, sean más flexibles, más eficientes a la hora de trabajar y sobre todo sean más seguras, se fracturen menos. Pero más adelante vamos a hablar de este punto. También otro punto importante sería el tamaño del instrumento. Sabemos que tanto el diámetro como la conicidad del instrumento va a hacer que al ser mayor tanto el diámetro como la conicidad, el instrumento pueda ser más rígido y trabaje de una forma distinta dentro del sistema de conductos. También tenemos que tener en cuenta el tema de los movimientos. Hoy en día tenemos dos opciones a la hora de instrumentar, bien con instrumentación rotatoria continua o bien con instrumentación recíproca o alternante. Son dos buenas opciones. Yo no os invitaría a que os limitarais a una de las dos. Yo mismo en la consulta utilizo los dos sistemas de instrumentación. Hay casos que realizo con ProTaper Next y hay casos que realizo con Wave One, dependiendo un poco del paciente, del caso y un poco pues, de lo que yo sienta que necesita más el caso en ese determinado momento. Otro punto importante que no hay que dejar pasar es el tema de la anatomía del diente. Estamos hablando mucho de la lima, del diseño, de la aleación, pero otro punto importante es el diente. El diente es con lo que va a estar en contacto nuestro instrumento. Y hay que tener en cuenta que tanto una gran curvatura como una gran longitud del diente, como una estrechez o un conducto estenosado, va a provocar que el instrumento pueda sufrir más dentro del sistema de conductos. Entonces, bueno, es una variable importante que también va a afectar al comportamiento de la lima dentro del sistema de conductos. Y luego tendríamos una característica que es la compresibilidad. Es una característica determinada y exclusiva del sistema ProTaper Next. Es la capacidad de las limas de comportarse como un muelle, de tener una resiliencia, que lo que les va a hacer es que puedan absorber mejor diferentes estreses y tensiones dentro del sistema de conductos. Las claves para el éxito en endodoncia son tres pilares básicos. Uno, el que estamos hablando, la instrumentación. Pero tan importante como la instrumentación, tenemos la irrigación o instrumentación química y la obturación tridimensional. Todos sabemos que el fin último es la obturación tridimensional del sistema de conductos,
pero esto no puede ser posible sin conseguir una buena preparación del conducto, tanto mecánica con nuestras limas manuales y rotatorias, o tanto esto como una instrumentación química que es la que va a producirse mediante la irrigación. A las zonas más inaccesibles donde no llegan nuestras limas va a llegar esta irrigación, esta instrumentación química del sistema de conductos, que es indispensable para poder conseguir una obturación tridimensional. Solo vamos a rellenar, solo vamos a obturar lo que previamente hemos preparado, bien mecánicamente o químicamente. Aquí tenemos un diente. Fijaros que hoy en día, con los nuevos sistemas de instrumentación, en muy poco tiempo somos capaces de preparar una conicidad, una preparación como la que estamos viendo. Eso es gracias a los nuevos sistemas de instrumentación, y la verdad es que hoy en día la instrumentación ha cambiado muchísimo y es muy agradable. En muy poco tiempo somos capaces de preparar una conicidad tan buena como la que vemos. Todo esto es precioso, pero tiene un riesgo, y el riesgo es que estamos con un material, que es el níquel titanio, que tiene en una de sus fases últimas riesgo de que se fracture, ¿no? El níquel titanio es una fase cristalina, una fase austenítica, que es resistente, y con presión y con calor pasa a otra fase cristalina, que es la martensítica, que es la fase final, donde es frágil y se fracturan los instrumentos. Y ahí es donde tenemos que intentar que con nuestras limas retrasar lo máximo posible esta fase martensítica para que nuestras limas duren lo máximo posible. Fijaros por aquí. Aquí lo que tenemos es un instrumento, una F1. Es una F1 que la precurvamos y le aplicamos frío. Al ser níquel titanio tendría que ponerse recto. En cambio, lo que está haciendo es mantiene la curvatura, y según recobra el calor va a volver a ponerse recto otra vez. El níquel titanio tiene unas cualidades especiales, y si lo termotratamos, bien con calor, bien con frío, vamos a ser capaces de adquirir una serie de comportamientos distintos en el material, en el níquel titanio. Aquí vemos una gráfica de el comportamiento del níquel titanio en el conducto. Vemos una fase austenítica inicial, que veníamos aquí, donde tengo la flecha, una fase de plató, de desarrollo, de superelasticidad. Esto es lo que intentamos que se alargue lo máximo posible. Un momento de fallo elástico, un punto que estaría por aquí, que es el momento, por así decirlo, de punto de no retorno. Cuando las limas pasan de este punto, tienen cambios intrínsecos, deformaciones que ya no son reversibles y que están abocadas ya a la fractura del instrumento. Cuando las limas pasan de este punto, debemos desecharlas. ¿Qué problema tenemos? Que este punto está muy próximo a la fractura, y la mayoría de las veces llegamos directamente a la fractura. Pero si vemos deformaciones plásticas irreversibles en el níquel titanio, siempre deberemos desechar el instrumento. Aquí tenemos una diapositiva, bueno, que al final quizás es muy engorroso todo lo que podéis ver, pero el resumen es que según usamos nuestras limas de níquel titanio, se va acumulando un precipitado de níquel titanio de estrés dentro del instrumento, que lo que va haciendo es que este precipitado que se va acumulando va a hacer que con el tiempo se fracture el instrumento. ¿Qué ocurre? Que nosotros debemos controlar el uso de nuestros instrumentos. No solo controlar el uso, sino en qué tipo de conductos se ha utilizado. Es decir, yo en la consulta embolso las limas utilizadas y le pongo el número de conductos que he realizado. 3 conductos, 4 conductos, etc. Pero aparte le apunto en qué tipo de conductos, ya que no es lo mismo hacer un conducto recto y ancho que hacer un conducto curvo con doble curvatura. Ahí la lima ha sufrido mucho más, ha acumulado mucho más níquel titanio, mucho más estrés residual dentro del instrumento. Por ello, debemos controlar ya no solo el uso, sino en qué tipo de conductos. Habrá conductos muy complejos en los cuales, según utilizamos el instrumento, habrá que desecharlo, porque la lima habrá acumulado mucha fatiga residual y estará muy próxima a fracturarse. Entonces, por seguridad hay que desecharla. Habrá casos en los que seremos capaces de reutilizarlo en más ocasiones porque no ha acumulado tanto estrés. Por lo cual, mi recomendación, que en la consulta controléis los usos y el número de conductos. ¿Que hacéis un molar de 4 conductos muy complejo? Pues a lo mejor
en vez de poner 4 usos, podéis ponerle 6 o 8, un poco porque la lima ha sufrido más que 4 conductos. Y es una forma segura de que controléis vuestros instrumentos. Aquí tenemos una gráfica de la utilización de un instrumento en varias ocasiones. Vemos aquí cómo usamos un instrumento y dejamos de utilizarlo. Volvemos a utilizarlo y dejamos de utilizarlo. Volvemos a utilizarlo y dejamos de utilizarlo. Veis que ya aquí ya nunca parte del mismo punto, porque hay un estrés residual acumulado en el instrumento. Esto es lo que ocurre, lo que no vemos, pero que hay que tener en cuenta, porque esto va a hacer que nuestros instrumentos se puedan fracturar antes. Bueno, vamos a hablar ya del sistema. En el año 2001 surge el sistema ProTaper. En el año 2006 surge el sistema ProTaper universal. Es el mismo, se hizo un pequeño rediseño con diferentes cambios de ángulos y de pequeños diseños dentro de las limas. Aparte se incluyó la lima F4 y la F5 y aparte las limas de retratamiento del sistema ProTaper universal, que conocemos hoy en día todos. Y en el año 2013 surge el sistema ProTaper Next, que es el sistema que vamos a hablar hoy aquí y que es la evolución del sistema ProTaper. Con el sistema ProTaper Next tenemos una gran versatilidad. Somos capaces de preparar conductos con curvaturas, como estamos viendo, llegar a diámetros apicales pequeños, medios, grandes, siempre manteniendo la forma del conducto y dando una anatomía perfecta a la original. ¿Qué problema teníamos con ProTaper universal? El problema fundamental es que teníamos limas, es un sistema fantástico, ha sido el sistema más vendido en el mundo, pero es cierto que las limas de acabado, sobre todo a partir de la F2, eran limas un poco rígidas. Lo que le pasaba al sistema es que tenía grandes limas de acceso y las de acabado, al ser rígidas, bueno, pues había que tener un cierto cuidado para no transportar o para que no sufrieran demasiada fatiga cíclica dentro del conducto. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, pues ahora se ha reducido la masa, es un diseño totalmente distinto, dando muchísima flexibilidad al sistema con las nuevas ProTaper Next. Aquí vemos una lima dentro del conducto y vamos a explicar un poco qué es lo que ocurre cuando tenemos una lima dentro del conducto, qué está intentando hacer y qué nos puede provocar dentro del conducto. Aquí tenemos una lima de diámetro amplio, ¿vale? De diámetro grande, digamos que puede ser una F2. Una lima de diámetro grande va a hacer mayores cambios dentro del conducto que una lima de diámetro pequeño o de conicidad pequeña. Las limas pequeñas podemos hacer lo que queramos, entrar y salir en el conducto, pincelar sin ningún problema, porque no van a transportar, no van a deformar y van a absorber muy bien toda la fatiga cíclica. No va a ser un problema los ciclos de rotación en una curvatura. En cambio, una lima de diámetro grande o de bastante masa, como puede ser una F2 que estamos viendo aquí, esta lima, al estar metida en el conducto en curva, va a intentar ponerse recto, porque el níquel titanio intenta volver a su posición original, que es ponerse recto, por lo cual va a intentar hacer un transporte hacia el exterior de la curvatura y se va a comer parte del interior de la curvatura, porque va a estar intentando ponerse recto. Esto es importante porque cuando usamos una lima de diámetro grande, habrá que tener un cuidado especial, habrá que llegar a longitud y sacar el instrumento, y no hacer un movimiento de entrada y salida en el conducto, ni un movimiento de permanecer a longitud abajo. Si permanecemos a longitud abajo, vamos a estar transportando hacia el exterior porque la lima va a intentar ponerse recta. Ahora, si lo que hacemos es llegar y salir, no estando más de 1 o 2 segundos en cada punto del conducto, vamos a transportar bastante menos. Tampoco, como ya he dicho, hay que hacer los movimientos que hacen muchos compañeros de entrada y salida en el conducto, entrada y salida, porque lo que está haciendo es entrar en el conducto, choca con la pared, flexa, sale, se pone recta, entra, choca la pared y flexa. Este choque con la pared continuo va provocando también una deformación, un transporte. Lo que hay que hacer con limas finas, por ejemplo, las limas S de ProTaper o la lima X1 de ProTaper Next, es pincelar. Con esas limas pincelaremos todo lo que queramos sin ningún tipo de problema. Y con las limas de acabado, ya con una masa importante, llegaremos a la longitud y saldremos, para intentar reducir al máximo el posible transporte dentro del conducto. Aquí tenemos un caso por ejemplo, fijaros qué es lo que ocurre. Muchas veces hacemos endodoncias y si os fijáis en esta parte de aquí,
Fijaros, este conducto tendría que haber acabado aquí y hay un transporte hacia el exterior de la curvatura. Esto es lo que hay que tener cuidado, igual que hemos en este caso, un 6 inferior, tiene una endodoncia hecha, fijaros, y en vez de acabar la endodoncia aquí, acaba aquí con un pequeño transporte. ¿Qué es lo que nos va a definir más esto? Habrá sistemas que sea más fácil producir un transporte, como estamos viendo, y otros sistemas, en cambio, que sea más complicado. Todo va a depender mucho del diseño del instrumento, de la aleación, de la flexibilidad. Cuanto menos flexible, cuanto más masa tenga el instrumento, más fácil va a ser, si no tenemos cuidado, poder hacer un transporte como lo que estamos viendo. Ahora, incluso las limas más rígidas, bien utilizadas, es posible no transportar. Ahora, es mucho más complicado y hay que tener mucho más cuidado a la hora de instrumentar. Aquí tenemos, por ejemplo, la sección de Protaper Universal, una sección bastante potente, una sección con bastante masa, que lo que le va a conferir al instrumento es una cierta rigidez, pero una gran capacidad de corte y una gran resistencia torsional. Ya os anticipo que la lima perfecta es difícil encontrarla, porque cuando una lima torsionalmente, por tener mucha masa, es muy resistente, al tener mucha masa, flexionalmente es una lima más frágil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si torsionalmente es buena, flexionalmente no, y viceversa. Flexionalmente es resistente, torsionalmente no. Hoy vamos a ver el primer sistema en el mercado, Protaper Next, que está muy equilibrado tanto flexionalmente como torsionalmente, por su diseño y por su aleación. Y vamos a ir explicándolo ahora. Fijaros, por ejemplo, aquí, esta es la sección de Protaper Next, y vamos a verlo mejor en un gráfico. Ahí tendríamos el conducto y en el medio la sección de Protaper Next. Aquí tendríamos superpuesta la sección de otro sistema, por ejemplo el sistema RACE, y ahora superpondríamos la sección de Protaper Universal. Fijaros la diferencia de masa entre los otros sistemas y Protaper Next. Protaper Next tiene una cantidad de masa muy pequeñito que le va a dar al instrumento una gran flexibilidad, un fantástico comportamiento en curva. Ahora, podríamos presuponer que teniendo un gran comportamiento en curva, torsionalmente a lo mejor el instrumento es menos resistente. Sería lo normal. Pero vais a ver que por ese diseño asimétrico que ahora os voy a explicar, es también muy resistente torsionalmente. Ese es un estudio que hicimos en la universidad, doy clase en la Universidad Rey Juan Carlos, y allí hicimos un estudio sobre diferentes sistemas de instrumentación. Ver el transporte de los diferentes sistemas de instrumentación y comparamos, en este caso, Protaper Universal, M2, Reciproc y Wave One. Y luego posteriormente le unimos también Protaper Next. Teníamos un taco de metaquilato, lo teñimos y luego lo que hacemos es superponemos después de instrumentar el caso y lo que vemos es en cada punto el transporte hacia cada lado y luego cómo era el ángulo previo del conducto y el ángulo final del conducto. Aquí tenemos los 4 diferentes sistemas de instrumentación que luego incorporamos también el Protaper Next. ¿Y qué fue lo que encontramos? Que está hecho por especialistas, que ningún sistema de instrumentación tuvo diferencias significativas con los otros, es decir, ninguno transportó más ni transportó menos. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier sistema de instrumentación bien utilizado no transporta. Ahora, lo lógico sería pensar que los sistemas con más masa, con más cuerpo, si no tenemos cuidado, pudieran transportar más, pero bien utilizados esto no ocurre. Ahora, a la hora de elegir nuestro instrumento ideal, deberemos elegir un instrumento que no nos exija estar al límite y hacer las cosas siempre perfectamente, que nos dé una capacidad de fallo, y eso es lo bueno de sistemas con menor masa, como en este caso Protaper Next. Fijaros, estos son tacos de metaquilato, compañeros, y fijaros lo que ocurre cuando no respetamos lo que hemos hablado antes en el dibujo anterior. Cuando dejamos una lima trabajar a longitud, va a intentar estirarse, produciendo un transporte hacia el exterior de la curvatura. Y también ocurre cuando hacemos el movimiento de entrada y salida, entrada y salida, entrada y salida, con limas de diámetro y de bastante masa, vamos a provocar estos transportes, esas deformaciones que estamos viendo aquí. Protaper Universal, prácticamente con 5 instrumentos preparábamos un conducto, y ahora con Protaper Next, prácticamente con 2 instrumentos, con la X1 y con la X2, hacemos el mismo trabajo que hacíamos antes con 5 instrumentos.
ProTaper Next es un instrumento de rotación continua. Como todos los instrumentos de Dentsply, tiene conicidad variable que le aporta unas grandes ventajas, ya que puede aprovechar una conicidad muy alta en la zona de corte y reducir la conicidad en el resto del instrumento para darle mucha flexibilidad. Mango reducido de 11 milímetros para un gran acceso en sector posterior. Son 5 instrumentos, aunque en la mayoría de los casos tan solo con 2 somos capaces de preparar el sistema de conductos, y ahora ya, como todas las limas de Dentsply, vienen en blisters estériles para poder usarlos directamente en el paciente. Y no son de uso único. Ahora sí que anticipamos que hay que controlar muy bien los usos, en qué tipo de conductos, y ser muy responsables con el paciente a la hora de reutilizar nuestros instrumentos. Tiene una sección rectangular descentrada, conicidad variable, están hechos en Endwire, que le da unas características especiales que vamos a explicar ahora, movimiento continuo y, como ya dije antes, mango un poco más corto. Esta sección rectangular descentrada es la clave para que su resistencia torsional sea muy buena a pesar de tener una masa muy pequeñita. Esos apoyos alternos y no continuos va a hacer que la lima se encaje menos en el conducto, tenga menos apoyo torsional, menos contacto, y la verdad es que su comportamiento torsional sea muy bueno. Aquí vemos la sección, que es igual a lo largo de toda su longitud. Y aquí vemos el movimiento del instrumento. Vamos a ver que al estar en contacto con la pared del conducto, solo 2 aristas están en contacto con la pared y las otras 2 están libres. Esto es fantástico torsionalmente porque la lima se va a embotar, se va a bloquear, va a haber menos taper lock del instrumento dentro del conducto, y al haber solo 2 apoyos, la lima va a girar más libremente, reduciendo su estrés torsional. Ya no solo esto, sino que a la vez estar hecha de Endwire va a tener más resistencia y más flexibilidad el instrumento. Si nos fijamos aparte, su diseño descentrado y asimétrico va a hacer que tenga contactos puntuales. Aquí sí, aquí no, aquí sí, aquí no, aquí sí. Y eso va a tener 2 beneficios buenísimos. Uno, reducir aún menos su estrés por torsión, ya que va a ser contactos puntuales, a diferencia de otras limas que es un contacto continuo en la pared, con más área de rozamiento, con más fricción, con más estrés. Y aparte, al haber estos espacios, también va a liberar mucho mejor los detritus, los restos de dentina, los restos de pulpa, y los va a evacuar mucho mejor hacia coronal. Por lo cual, como ya dije antes, sabemos que por su cantidad de masa, por su pequeña sección, es una lima muy flexible con gran comportamiento en curva, pero es que a la vez es una lima con gran resistencia torsional por estos contactos puntuales y por evitar este taper lock, que se trabe la lima dentro del conducto radicular. Este es un estudio que hicimos en la universidad ya hace un tiempo con elementos finitos. Lo que hicimos es la comparativa, en este caso de Wave One, con ProTaper. Les bloqueamos la punta, veis la zona azul, esta es un bloqueo de la punta, y empezamos a rotar los instrumentos. Si os fijáis, Wave One aquí veis más zona roja. Zona roja en este diagrama es máximo estrés, y veis aquí en ProTaper menos estrés. Esto es cuando le llevamos a máximo estrés torsional, es decir, bloqueamos la punta y rotamos el instrumento con menor masa, la sección de Wave One es más pequeña que la de ProTaper, va a tener más cantidad de estrés. Por lo cual, y como la literatura dice, los instrumentos son directamente proporcionales a su cantidad de masa. Su comportamiento torsional y flexional es directamente proporcional a su cantidad de masa. Más masa, mejor comportamiento torsional, peor flexional, y viceversa. Aquí tenemos también, hicimos lo mismo con ProTaper Next. ¿Y qué fue lo que encontramos? Comparando los 3 sistemas, bloqueando la punta del conducto, lo que encontramos es aquí la zona gris es la de máximo estrés, ¿vale? Y luego sería rojo, luego sería el amarillo, luego verde, luego azul. Vemos que el sistema con más cantidad de estrés, en este caso, es ProTaper Next. ¿Por qué? Porque es la sección más pequeñita. Pero esto ocurre al bloquear completamente la punta del instrumento, que es algo poco clínico y no es real. Vamos a llevarlo a bloquear, más que bloquear, poner una restricción sobre el apoyo de corte del instrumento, sobre las aristas de corte, y veremos cómo cambia el tema. Ya hemos hablado que ProTaper Next tiene un apoyo asimétrico, zonas que sí, zonas que no, zonas que sí, zonas que no. Aquí vemos, por ejemplo, fijaros, aquí apoya, aquí no, aquí apoya, aquí no, aquí apoya, aquí no. Esto va a reducir mucho
su carga torsional, como hemos dicho antes. Si llevamos esto al gráfico y a la comparativa de los tres, poniendo la restricción en una zona de corte, lo que estamos viendo es que por primera vez en la literatura estamos describiendo un instrumento con menor masa, con mejor comportamiento que otro con mayor masa en un estrés torsional. En este caso, ProTaper Next, siendo el instrumento con menor masa, tiene mejor comportamiento torsional que Wave One teniendo más masa. Y esto es por su diseño asimétrico. Aquí vemos cómo funciona el instrumento, cómo tiene ese movimiento de contoneo, esa zona de entrada y de salida, y esto es un poco cómo trabaja dentro del conducto. Una cosa que se ha cambiado en el diseño respecto a Wave One y a ProTaper Universal es que ahora la 25, que es nuestra lima con la que solemos terminar nuestros tratamientos, ha bajado de una conicidad 8% a una conicidad 6%, para intentar un poco desgastar menos dentina. Hoy en día somos menos invasivos, ya lo veremos luego cuando hablemos de obturación, ya lo veremos cuando hablemos también, si nos diera tiempo, también de la zona de apertura. Somos más conservadores, intentamos la apertura más pequeñita, llegar a diámetros más pequeñitos para intentar aguantar o soportar la mayor cantidad de diente y evitar las fracturas, que es uno de los problemas más importantes que nos encontramos en la consulta. Aquí tenemos las diferentes secciones. La sección es el ADN del instrumento, y secciones como esta, como la de ProTaper, con mucha masa, van a ser más rígidas. Secciones con poca masa, como la que estamos viendo aquí de Profile o de GT, son muy flexibles, pero también es cierto que secciones como las actuales, con bordes cortantes, son muy eficientes. Secciones Radial Lang con apoyos radiales, con planos de rozamiento, son menos eficientes, también aglutinando mayor estrés torsional por este rozamiento, en vez de un corte activo, que la lima no se detenga dentro del conducto. Y hoy en día casi todos los sistemas de instrumentación tienden a esto, a un corte activo, para que el rozamiento sea menor, porque el corte, al ser muy activo y trabajar como trabajamos a revoluciones altas y torque alto, la lima no se frena en el conducto, va cortando como mantequilla, mucha inercia de rotación, y lo que se consigue es que también se reduzca mucho el estrés sobre el instrumento. Cuanto más fricción haya, también hay más estrés. Y eso se evita con un gran corte y una alta revolución y torque en la instrumentación. Aquí vemos otra vez la sección de ProTaper Next. Y aquí tenemos un vídeo de nuestro compañero Elio Beruti, un vídeo precioso porque tenemos tres pathfiles, una del 13, una del 16 y una del 19, y podemos ver perfectamente cómo la masa afecta directamente al comportamiento, en este caso flexional. Fijaros como la lima amarilla, que es un 19, la blanca es un 16 y la púrpura, que es un 13, van a ir rompiéndose secuencialmente. Primero la que más masa, estamos trabajando en curva. En curva, cuanto más masa, peor comportamiento. Primero se va a romper la lima del 19, luego el 16 y luego el 13. Ahora, ¿qué ocurriría si este estudio lo repitiéramos y lo hiciéramos torsionalmente? Es decir, bloqueando la punta del instrumento. Sería justo al revés. Se rompería primero la más pequeñita, luego la 16 y luego la 19. Por lo cual la masa, como ya hemos dicho, es directamente proporcional al comportamiento del instrumento. Aquí tenemos una serie de test de fatiga cíclica y también torsionales, en los cuales vemos que ProTaper Next tiene un comportamiento muy bueno, sobre todo en curva, y muy equilibrado en torsión, como los mejores sistemas de instrumentación en resistencia torsional. Como ya hemos dicho antes, están hechos de N-Wire. N-Wire es un material, es una aleación, un tratamiento térmico que se produce al níquel titanio previo a la fabricación del instrumento, que aporta al instrumento dos características. Una, le aporta más flexibilidad, y dos, le da más resistencia a la fatiga cíclica. Aquí vemos un estudio nuestro en el cual vemos el gráfico de NITI estándar y aquí vemos el gráfico de N-Wire. Fijaros que en la resistencia, en porcentaje de resistencia, estamos pasando de un 13 prácticamente a un 16, solo cambiando la aleación del instrumento. Aquí tenemos un vídeo muy interesante del doctor Ben Johnson, en el cual vemos tres cilindros o tres alambres de níquel titanio. El primero, níquel titanio estándar. El segundo, níquel titanio con electropulido, y el último de N-Wire. Fijaros que el primero que se va a fracturar es el níquel titanio estándar,
bastante próximo y muy cerca a él se va a fracturar el níquel titanio con electropulido, y para que se nos fracture el end-wire vais a ver que vamos a tener, ahí se ha roto el de electropulido, y ahora para que se rompa el de end-wire hay que pasar y cortar y pasar el vídeo hasta la fractura, porque es mucho más resistente. Esto visto así quizá no se aprecie tanto, pero si lo vemos en un gráfico, vamos a verlo. Fijaros, por ejemplo, tenemos aquí en lo que sería primero el níquel titanio con electropulido y end-wire. Fijaros que entre el electropulido y no electropulido no hay mucha diferencia significativa. Hay una ligera mejora de comportamiento, que es lo que dice la literatura, pero la literatura también habla que hay una pérdida, cuando hay electropulido, una pérdida de capacidad de corte del instrumento. Hoy en día eso no lo queremos bajo ningún concepto, estamos buscando un corte activo. Por lo cual, desde mi punto de vista, electropulido hoy no tiene mucho sentido, ya que nos va a aportar muy poca más resistencia y encima nos quita capacidad de corte. Y todo esto se acentúa muchísimo más con las nuevas aleaciones. Estamos hablando de aleaciones como el end-wire que doblan o triplican la resistencia de los instrumentos a la fractura. Con lo cual, no estamos hablando de una ligera mejora, sino el mejorar muchísimo el comportamiento de los instrumentos. Ya no hablo de sistemas como el Wave One Gold. El Gold es una aleación nueva, patente de Dentsply, que ha salido, que está dando unos resultados, estamos haciendo estudios ahora mismo, y está dando unos resultados superiores, cercanos al doble de resistencia que el end-wire. Por lo cual, hoy en día, el futuro y el desarrollo está en las nuevas aleaciones. Este es un estudio que hicimos en la universidad, y lo que hicimos es la comparativa de la ProTaper Next X2, la que se vende, que es de end-wire. Pedimos a la fábrica que nos hiciera la X2, el mismo diseño, la misma lima, exactamente igual, pero en NITI estándar. Hicimos la comparativa entre las dos. Tenemos un banco de pruebas donde hemos hecho varios tests de fatiga cíclica con el cubo de Larsen, descrito en la literatura año 2006, Journal of Endodontics, y lo que hicimos es llevar todas nuestras limas en la curvatura de 45 grados, introducidos con una máquina E-Strong que nos controla velocidad de entrada, presión para mantener la lima a longitud de trabajo. Controlamos absolutamente todo para que todas las limas se comporten o tengan las mismas variables exactamente. Lo único que nos cambia es que unas son de end-wire y otras son de NITI estándar. Y obtuvimos una serie de resultados. Así es como iba entrando la máquina E-Strong dentro del conducto. Y estos son los resultados que fuimos obteniendo. El software nos detecta todo, las presiones, el tiempo, todo exactamente, y nos hace un gráfico de cada instrumento. Lo que obtuvimos fue esto, y es impactante porque es exactamente el mismo instrumento, solo cambiando la aleación, doblamos el tiempo hasta la fractura. Y eso es algo súper importante para que veáis el impacto que tienen las nuevas aleaciones. Y esto es el end-wire, esta es la aleación que tiene tanto Wave One como ProTaper Next, que lo estamos viendo ahora. También podemos hablar del atornillamiento. Sí que es cierto que con ciertos instrumentos con corte activo es más fácil que la lima pueda atornillarse en algún momento en el conducto. ProTaper Next lo que ha hecho es, con su diseño asimétrico y menos contacto puntual, también reducir mucho el atornillamiento. De sistemas como ProTaper Universal, que tenía un atornillamiento cercano a 4 Newton, ProTaper Next deja un atornillamiento prácticamente de 1 Newton, que es algo mínimo. Aquí vamos a ver un vídeo súper interesante. Fijaros, porque explica un poco lo que hemos visto antes. Aparte de la versatilidad de los instrumentos, fijaros, tenemos un cubo de máxima curvatura, es prácticamente una circunferencia. Y vamos a coger nuestras ProTaper Next. Cogemos la X1, fijaros la curvatura, que os he dicho, la X1 es una lima muy finita, que está hecha para preparar el conducto y no hay ningún problema por este movimiento. ¿Veis que entra y sale, no hay ningún problema por hacerlo? Porque es una lima de masa muy pequeñita y no pasa absolutamente nada por entrar, salir, pincelar, porque no va a transportar. Ahora fijaros con la X2, ya es un diámetro, es un 25-6%, y con las limas de un diámetro importante, si hacemos movimiento, como estamos viendo, de entrada y salida, ya vamos a hacer un pequeño transporte en esta zona, ¿lo veis? Habría que llegar a longitud y salir. Y fijaros, de tanto entrada y salida también hay un punto de máxima curva y también ha habido una fractura.
¿Qué ocurre? Con las limas de diámetro importante, sobre todo en curvas grandes, hay que llegar a longitud y salir. Si entramos y salimos, estamos llevando demasiado fatiga cíclica al punto de máxima curva, por un lado, y poder producirse la fractura que estamos viendo, y por el otro lado, estamos con esa entrada y salida dentro del conducto, estamos creando un transporte hacia el exterior de la curva. Entonces, lo que hay que intentar siempre es con limas de un diámetro importante. Esto es mucho más importante cuanto más grande es la curva, habrá que llegar a longitud y salir. Mi recomendación con el sistema ProTaper Next es que con la X1 lleguemos a longitud y pincelemos, entrar y salir sin ningún problema. Con la X2 en cambio y X3 llegar a longitud y salir, limpiar el instrumento, llegar una segunda vez a longitud y salir. Así no transportaremos absolutamente nada. Aquí tenemos un caso que hice ya hace algunos meses. Fijaros, por ejemplo, la gran curvatura con la que me enfrenté. Fijaros. Esto es importante porque no podemos meter cualquier instrumento aquí. Sabemos que no podemos llegar a un diámetro demasiado grande, no podemos llegar a una conicidad demasiado grande si queremos mantener la forma original del conducto y no producir un transporte. Y ya no solo producir un transporte, sino incluso una posible fractura del instrumento. También hay que tener en cuenta las curvas. Las curvas son mucho más complicadas y mucho más peligrosas para fracturar instrumentos cuanto más coronales son. Cuanto más coronales son, más riesgo hay. ¿Por qué? Porque la parte más gruesa del instrumento va a estar en la zona de la curvatura. Y sabemos que a mayor masa, peor comportamiento en curva. Por eso cuando tenemos curvas tan grandes y tan coronales, hay que tener muchísimo cuidado en la instrumentación. Reducir los ciclos de rotación, intentar que haya un buen glide path, un buen camino una buena vía de deslizamiento para nuestros instrumentos e intentar llegar a conicidades pequeñas y diámetros bajos para poder producir una obturación y una preparación como la que estáis viendo. También habría que hablar también en este punto de la obturación. ¿Cómo obturaríamos esto? Esto no es posible obturarlo con cualquier sistema de obturación. Con un sistema de compactación vertical estilo Calamus no sería posible porque el plugger se nos quedaría en esta zona, no bajaría bien. Con la lateral, los espaciadores no pasan en esta zona. Debemos de recurrir a otros sistemas de obturación. Y aquí es donde luego os voy a comentar sobre el sistema Butacore. Aquí tenemos otro caso, igual, siempre intentamos mantener la forma original del conducto. Y esto es posible si tenemos limas flexibles, como en este caso ProTaper Next. Aquí otra doble curvatura, manteniendo la forma original del conducto sin transporte ninguno. Un 8, una grandísima curvatura. Fijaros, somos capaces de mantener la forma original del conducto sin transportar. También con este diseño, esta sección pequeña, tenemos más espacio, como hemos dicho antes, para liberar dentina, restos de pulpa hacia la zona coronal, creando menos barrillo y que la lima también tenga un corte mucho más eficiente con menos cantidad de smear layer sobre las paredes. Y esto es una característica fundamental y diferencial de ProTaper Next, que es la compresibilidad. La compresibilidad es la característica de las limas de comportarse como un muelle. Es una capacidad que tienen nuestros instrumentos de absorber, de tener cierta resiliencia, de absorber ciertos estreses. Es decir, la lima, al tener un estiramiento o una compresión, va a tener cierta resiliencia, cierta capacidad de encogerse o estirarse como si fuera un muelle, y esto va a reducir mucho su estrés, sobre todo el torsional. Y esto se va a sumar a ese diseño asimétrico, a ese contacto puntual que reducía mucho el estrés dentro del instrumento, el estrés torsional. Por lo cual esto también ayuda a que torsionalmente sea muy resistente el instrumento. Ya lo hemos visto flexionalmente por su masa muy reducida y vemos que torsionalmente es un instrumento muy equilibrado. Aquí tendríamos los 5 instrumentos. La X1, X2, X3, X4 y X5. Son 5 instrumentos, nos da la capacidad de llegar a diámetros apicales grandes, como un 50, como un 40, a acabar en 25, acabar en 30, nos da mucha versatilidad. Son 5 instrumentos, aunque en la mayoría de las ocasiones con 2 o 3 somos capaces de acabar el tratamiento
se venden en longitudes de 21, 25, 31, no son de un solo uso, como ya comentamos antes, y vienen en blisters estériles. Aquí vemos todas las secciones, vemos que son secciones, conicidades variables durante todo el instrumento, pudiendo aportar más conicidad donde interesa que corte y menos donde se interesa que tenga más flexibilidad el instrumento. Como todos los sistemas actualmente, vienen con todo el sistema, vienen con puntas de papel, con puntas de gutapercha, en este caso con los Gutacore o sistema de vástago transportador, y es un sistema que necesita un motor especial. ¿Por qué? Porque el movimiento, aunque no es reciprocante, tiene un movimiento rotatorio continuo, pero motores como el X Smart Plus nos van a dar la facilidad de poder usar estas limas en rotación continua y usar otros sistemas como el Wave One en movimiento reciprocante. Aquí vemos cómo es el sistema, vemos cómo son los diferentes instrumentos y aquí sería un poco la secuencia. Normalmente hacemos un scouting o una exploración del conducto con la lima el 10, luego habrá que preparar el conducto para meter la rotatoria, no podemos directamente meter la rotatoria del conducto, para ello bien con limas manuales, con el 15 y con el 20, hacemos un poco más de espacio en el conducto previo a la introducción de la X1 y de la X2, o bien ese espacio lo preparamos con limas rotatorias como son las Padfile, la Padfile del 1 y del 2, creamos ese espacio para que la lima rotatoria trabaje en un espacio ya creado, es como, yo siempre lo describo como si fuera un Fórmula 1. Un Fórmula 1 lo metemos por el campo y a los 200 metros se ha pinchado la rueda, se ha roto la transmisión, etcétera, etcétera. En cambio, por carretera es el coche más rápido que hay en el mundo. Esto es igual, las limas rotatorias están hechas para ir por conducto, pero un conducto previamente aclimatado o preparado para introducirlas. Esto lo hacemos bien con limas manuales o bien con limas de glide path, como pueden ser las limas Padfile. Serían tres, la 13, 16 y 19, aunque para el sistema ProTaper Next, con utilizar la 13 y la 16, tenemos más que suficiente para preparar el conducto antes de introducir las limas ProTaper Next. Por lo que decíamos, hay que preparar un camino para que el Ferrari o el Fórmula 1 no vaya por el campo y sí vaya por carretera, que es como es realmente eficiente, vaya por el conducto como es realmente eficiente nuestro sistema ProTaper Next. Recientemente se ha salido al mercado el sistema o la lima ProGlider, que lo que viene es a sustituir a las Padfile. Depende de en qué país os encontréis, vais a tener la disponibilidad de las Padfile o de las Padfile y del ProGlider. Viene a ser la finalidad la misma, preparar el conducto para meter el sistema rotatorio que elijamos, ProTaper Next o el que queramos, pero la diferencia es que en vez de ser 3 o 2 instrumentos es tan solo uno. Es como una mini ProTaper, es una lima que tiene un diámetro 16, una parte activa de 18 milímetros y va en la punta desde conicidad 2% hasta 8%. Es como una pequeña ProTaper. La ventaja es que es solo un instrumento y con un solo instrumento ya preparamos el conducto para alojar las limas rotatorias. Al tener un poco más de masa nos da la capacidad de poder pincelar más. Las Padfile son limas que no pincelamos, sino que dejamos deslizar por el conducto. Con esta igual deslizamos, pero a la vez al sacarla podemos pincelar ligeramente sobre las paredes del conducto. Está hecho el ProGlider de Endwire, tiene una sección cuadrada con una punta semiactiva que le va a deslizar muy bien y va a dejar que entre muy bien por los conductos, longitud de parte activa de 18 milímetros y una punta activa de 16 de conicidad 2 a 8%. También tiene un mango reducido como la ProTaper Next para mejor acceso en sector posterior. Y como todas las limas vienen en blister estériles. Se utiliza entre 300 revoluciones y 2 Newton por centímetro de torque. Las ProTaper Next, mi recomendación, en cambio, es utilizarlas a mayor revoluciones y mayor torque. ¿Por qué? Porque lo que queremos es una inercia de rotación, que el borde cortante vaya siendo muy efectivo a la hora de trabajar sobre la pared, y yo recomiendo la ProTaper Next utilizarla a 350 revoluciones y 4 Newton por centímetro de torque. En cambio, las limas, tanto las Padfile
como la ProGlider, sí que tiene una cantidad de masa más pequeñita y recomiendo bajar a 300 revoluciones y 2 Newton por centímetro de torque. Aquí vemos imágenes de la ProGlider, esa punta semiactiva que hace que fluya muy bien por el conducto. Esto sería el sistema. Ya después de preparar el camino, de preparar el glide path, utilizaríamos la X1, la X2 y después de la X2 no acabaría la endodoncia. Habría que hacer una calibración apical con lima manual para comprobar que efectivamente tenemos un buen tackback, un buen tope, una buena preparación y que no necesitamos ampliar a otra lima como puede ser una X3 o en conductos muy amplios X4 o X5. Siempre calibrado apical. Es un punto importantísimo para tener un buen control tanto de la preparación como de la obturación posterior. Aquí tenemos que el sistema viene con puntas de papel, puntas de gutapercha y Gutacore, haciendo que sea un sistema muy completo. El sistema Gutacore, vamos a hablar un poco de la obturación, es un sistema que me parece esencial. Me parece esencial porque es un sistema de obturación que nos da la capacidad de hacer obturaciones en ciertos conductos que no podríamos hacer si no tuviéramos el sistema, ya que hay ciertos conductos muy finos, muy estrechos, muy largos que nos van a limitar mucho la capacidad de hacer compactación vertical, compactación con condensación lateral o incluso técnica híbrida de Max Padden. Fijaros, aquí tenemos el sistema Gutacore, también vienen en blister estériles y ese es el horno con el que calentamos nuestros sistemas de vástago transportador como el Gutacore o el horno Thermaprep 2. Aquí tenemos un precioso estudio del doctor Sergio Kudler. Fijaros, estos son raíces mesiales de seises inferiores. Esto sería la radiografía de la raíz mesial. Aparentemente, y por lo que conocemos nosotros en nuestra terapéutica endodóntica, pensaríamos que podríamos tener dos conductos, un mesiovestibular y un mesiolingual, y la realidad con los microcetes es esta, que nos enfrentamos a sistemas complejos de conductos con ramificaciones, conductos laterales, deltas apicales, etcétera, etcétera. Y esto es la mejor muestra para pensar que no podemos seguir haciendo endodoncia como lo hacíamos hace 20 o 30 años. Hoy en día hay técnicas mejores, en este caso de obturación, y poder llegar a zonas más inaccesibles como estamos viendo. Por eso yo recomiendo, si queremos tener una mayor fluidez, una obturación más predecible y poder reproducir mejor esta anatomía tan compleja, sistemas termoplásticos, bien verticales, termocompactación mecánica híbrida de Tagger o bien el sistema Gutacore que estamos hablando ahora. Fijaros, por ejemplo, la fluidez que tienen estos sistemas de vástago transportador. Esto sería el sistema Thermafil, pero fijaros cómo penetra hasta por fisuras. Son sistemas súper fluidos que penetra prácticamente por cualquier lado del conducto. Fijaros, este es un vídeo del doctor Giuseppe Cantatore, un vídeo muy interesante porque vais a ver cómo fluye y cómo entra en sábana por todo el conducto. Fijaros aquí cómo está entrando el Gutacore y cómo va a ir en sábana entrando por aquí, cómo va a entrar en un conducto, en una anastomosis por aquí, más adelante también, cómo fluye. Desde mi punto de vista no hay ningún sistema de obturación que fluya, fijaros en sábana por aquí, que fluya como fluye los sistemas de vástago transportador. Aquí incluso un conducto extra, fijaros cómo penetra también por este conducto, este delta apical que vemos aquí. Es un sistema súper fluido que lo que nos va a dar es va a replicar mucha esa anatomía compleja, esas zonas más inaccesibles que tenemos dentro del sistema de conductos. ¿Por qué me parece un sistema de obturación que debemos tener todos en la consulta? Porque hay ciertos conductos que no somos capaces de hacer en la consulta con cualquier sistema de obturación. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el caso que hemos visto antes. Si quisiéramos hacerlo con compactación vertical, sistema Calamus o sistema System B, el que tengáis, da igual, fijaros, ¿qué ocurriría? Que con la curvatura, el plugger nunca llegaría más de esa zona.
Sabemos que el plugger debe llegar por lo menos a 4 milímetros de longitud de trabajo, y si no, no estamos calentando la porción apical y estamos obturando con cono único. ¿Qué ocurriría si lleváramos y hiciéramos la condensación lateral? Pues igual, el espaciador no pasaría ese punto y toda la parte a continuación de la curva haríamos una obturación con cono único. Ya no solo es para conductos tan curvos como lo que estamos viendo, sino también para conductos muy largos. Tenemos conductos muy largos y muy curvos a los cuales, al ser muy largo un conducto, no es posible darle una conicidad demasiado grande. Si hacemos lateral, el cono maestro va a llegar a la longitud y las accesorias se van a quedar casi todas en tercio medio y coronal. Prácticamente la zona apical con cono único. Si lo hacemos con lateral, con vertical, el plugger no es tan largo, no va a conseguir llegar a donde queremos. Y aparte, meter un plugger en una raíz tan estrechita, la tensión sobre la raíz del diente va a ser muy importante, por lo cual va a ser muy peligroso por tema de fracturas, no va a llegar bien el calor apical, vamos a obturar muchas veces con cono único, incluso con lateral, al meter espaciador igualmente vamos a hacer mucha tensión si el conducto es muy estrecho. Esos conductos estrechos, finos, largos y muy curvos son buenísimos para obturar con Gutacore. Y desde mi punto de vista es el sistema de elección en este tipo de sistemas. Uno, somos muy conservadores, no damos tensión sobre las paredes del conducto y encima conseguimos una buena obturación tridimensional, que es lo que estamos buscando en nuestra endodoncia. Ahora, para conductos normales, yo suelo utilizar técnicas de compactación vertical como el sistema Calamus. Aquí vemos un poco, bueno, pues este es un caso, por ejemplo, esto es un retratamiento que hice ya hace algunos meses y era un molar de 27 milímetros de longitud. Empecé a retratarlo, bueno, pues fijaros cómo fue la obturación. ¿Cómo voy a poder obturar bien eso con lateral? ¿Cómo voy a obturar bien eso con vertical? Es un caso perfecto para hacer con vástago transportador con el sistema Gutacore. Aquí tendríamos un Gutacore de la lima X2 que se adapta exactamente a la forma que hemos preparado con la ProTaper Next X2. Es importante también, por lo que he dicho, porque muchas veces yo abusaba mucho antes de la compactación vertical y me he dado cuenta que hay conductos finos y estrechos que la raíz sufre muchísimo y podemos tener fracturas como estamos viendo, fracturas como hay descritas en la literatura, y casos de hace tiempo que fijaros con el tiempo lo que puede ocurrir, que se fracturen y que tengamos un problema, una patología y haya que extraer el diente. Hoy en día hay que ser lo más conservador posible y sistemas de obturación como el que estamos viendo para conductos finos nos lo producen, el sistema Gutacore. Esto es un poco lo que la literatura nos dice sobre los sistemas de vástago transportador. Son sistemas que replican muy bien la anatomía del conducto, que nos van a reproducir muy bien esta anatomía compleja y sinuosa, conductos laterales, deltas apicales, etcétera, etcétera. Y también nos dice que es un sistema, también la literatura habla un poco que hay algo de sobreobturación, pero la sobreobturación viene principalmente producida porque hay muchas veces que somos demasiado rápidos a la hora de introducirlo. La frecuencia o velocidad de introducción del Gutacore debe ser muy despacio, estar bien caliente, como lo realiza solo el horno Thermaprep Plus 2, y luego vamos introduciendo el Gutacore dentro del conducto con una velocidad muy despacio, tanto que hay que contar prácticamente 8 segundos para transportarlo desde la entrada del conducto hasta la zona apical. Haríamos algo así como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para conseguir meter el Gutacore a longitud de trabajo. De esta forma lo que vamos haciendo es que todo lo que hemos preparado mecánicamente con las limas y químicamente con el irrigante vaya fluyendo por las paredes, se vaya metiendo por conductos laterales, anastomosis, deltas apicales y vaya fluyendo como una ola, como agua por el interior del conducto y rellenando toda la porción, todo el volumen del conducto. Aquí vemos unos vídeos de Sergio Kulder, unos vídeos preciosos. Aquí vemos la comparativa en un micro CT de condensación lateral con cono único. Vamos bajando en el diente y fijaros, lo negro son zonas gaps, zonas sin obturación, poros. Fijaros por aquí, fijaros en algún punto aquí,
Fijaros cómo vamos bajando y vamos viendo espacios en todo, más en el cono único, que es la técnica de no elección obviamente, pero bueno, vemos que son técnicas, la lateral ha funcionado mucho tiempo, pero es cierto que estamos en el 2015 y hay técnicas superiores de obturación. Bajamos en todo el conducto, vamos bajando hasta llegar a la porción apical. Si este mismo caso hacemos la reconstrucción tridimensional del caso, vamos a ver, ahí tenemos el diente, ahora se va a ver la pulpa en rojo, se va a transparentar, y esa es la anatomía que vamos a tratar y obturar, con cono único y con lateral en el otro conducto. Ahora vais a ver en rosa toda la obturación, y fijaros por ejemplo aquí, fijaros este conducto que no se ha tratado y sobre todo no se ha obturado con la obturación termoplástica. Y luego hay zonas aquí a las que no se ha llegado. También va a ocurrir con el Gutacor y con el Thermafil, pero casos como esto, una doble salida apical, con los sistemas Gutacor y Thermafil somos capaces de obturarlo. Fijaros ahora en otro caso, ahora sería la comparativa de Thermafil con Gutacor. Vamos bajando en el diente, fijaros que no vamos a apreciar poros en toda la longitud, esas zonas negras que se ven antes no las vamos a ver una zona en la zona central, una anastomosis entre los dos conductos, que se rellena bastante bien con la obturación termoplástica, fijaros ahí, y bajamos un poquito más, y lo que me gusta más todavía es que fijaros con la fluidez del sistema Thermafil Gutacor lo que somos capaces. El conducto se bifurca, vais a ver que es un conducto y ahora se divide en dos, tanto en este conducto como en este, y se rellena, todo relleno de gutapercha. Fijaos ahí, y cómo se rellena aquí, y cómo pasa aquí igual los dos obturados. Eso es fantástico. Ahora vamos a ver la reconstrucción tridimensional y vamos a ver el diente, ahora vamos a ver luego la pulpa en rojo, la zona de anastomosis y sobre todo la doble salida lateral, tanto en un conducto como en el otro. Y cómo queda rellenado ahora con el rosa, que es la obturación, con Thermafil y Gutacor. La anastomosis no está completa, hemos mejorado mucho, pero fijaos solo en apical, la doble salida apical en los dos conductos, cómo se ha rellenado y cómo se ha obturado. Esto es lo que nos aporta esta técnica de obturación, una gran fluidez y una gran obturación de estas zonas más complicadas. Sobre todo, lo que me importa más es los conductos más complejos, que ahí es donde va a tener una utilidad muy grande el sistema Gutacor. Vamos a hacer ya solo una revisión de lo que hemos hablado, sobre todo la secuencia de utilización del sistema ProteIperNext. Lo primero, mi recomendación es siempre en los dientes tener una longitud tentativa de trabajo, y sobre esta longitud tentativa coger y crear un espacio hasta 2/3. ¿Cómo podemos crear este espacio o glide path hasta 2/3 del conducto? Bien con limas manuales 8, 10 y 15, hacemos un pequeño espacio y luego introduciríamos una X1 hasta estos 2/3 para abrir esta zona más coronal. Con eso lo que provocamos es esto, una entrada mucho más directa. Si usamos el sistema ProteIper universal, lo podríamos hacer en vez de con la X1, con la SX, como estamos viendo aquí. También este espacio con manuales, en vez de hacerlo con las limas manuales del 10 y del 15, podemos hacerlo con limas de glide path, como puede ser el sistema Pathfile que hemos hablado antes, o la lima ProGlider, que nos va a hacer ese espacio para luego meter la X1. Por lo cual, lo primero sería hacer un espacio hasta 2/3 de la longitud de trabajo, bien con manuales o con las limas de glide path, Pathfile o ProGlider. Luego utilizaríamos la lima X1 hasta estos 2/3. Con esto tendríamos apertura media y coronal del conducto. Ahora ya sí permaneceríamos con la lima del 8 a longitud de trabajo. Haríamos la longitud de trabajo con localizador, nuestro localizador, bien localizador Pixie o Propex o cualquiera que tengamos en la consulta. Y después de tener bien la longitud de trabajo, lo que haríamos es crear un espacio a longitud de trabajo para luego volver a meter ahora la X1 a longitud de trabajo y la X2 ahora también a longitud de trabajo. Lo que hacemos es ese espacio, como ya hemos dicho antes, hacerlo con manuales con la 10 y con la 15, hacer un buen glide path, o bien con las Pathfile o con la ProGlider para llegar a longitud. Con lo cual, tenemos ya el preflaring, eliminando bien las interferencias más coronales,
y un acceso recto al conducto. Ahí ya permeabilizamos, llegamos a longitud, longitud de trabajo, vemos la longitud real y ahora necesitamos crear esa carretera para el Ferrari, o sea, ampliar ese espacio, ese conducto hasta mínimo una lima 15 o pasar las Pathfile y el ProGlider para luego ya meter la X1 a longitud, como estamos viendo en el vídeo, con la cual esta lima ya hemos dicho que aprovecharemos para pincelar. Entrar y pincelar, entrar y salir, pincelar bien contra las paredes. No hay problema de entrar y salir porque es una lima muy pequeñita, un diámetro muy pequeñito que no nos va a transportar. Podemos entrar y salir sin ningún tipo de problema. Luego pasaríamos la X2, también a longitud de trabajo, y esta lima ya es un 25-6 y mi recomendación, aunque ahora vais a ver en el vídeo, es un vídeo de Clifford Radel, un vídeo precioso, pero desde mi punto de vista ya con la X2 no debemos pincelar como estamos viendo. Lo ideal con la X1 es pincelar lo que se quiera, con la X2 prácticamente llegar muy directos a longitud de trabajo. Llegamos directos, limpiamos el instrumento, llegamos directos y limpiamos el instrumento, pero no estamos, este movimiento entrada y salida puede provocar un transporte como ya hemos hablado anteriormente. Después de hacer esto, es fundamental la calibración apical. Asegurarnos que realmente nuestro diámetro apical es un 25. Si lo es, perfecto. Y si se cuela, como vemos en la imagen, tendríamos que ampliar, en este caso, hasta una X3 para ampliar un poco la preparación del conducto. Pasaremos una X3 y ampliaremos la preparación para, una vez ya pasado y calibrado, que efectivamente tenemos ya un buen calibrado apical, poder hacer luego una obturación, en este caso una obturación con vástago transportador como el sistema Gutacor, y que nos quede una endodoncia como la que estamos viendo. Muy bien rellena, muy bien mantenido la forma original del conducto y un sellado tridimensional que es el fin último de nuestra endodoncia. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya ayudado un poco a saber un poco cómo funcionan las limas y haber descubierto un poco el sistema ProTaper Next, y os he dado unos pequeños tips sobre el sistema Gutacor también. Y nada, pues estoy aquí disponible por si queréis hacer alguna pregunta, alguna cuestión más. Será un placer el atenderla. Muchas gracias.